Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 5 de agosto del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias y empezamos con algunos temas que han sido parte de la cobertura de anoche de los programas dominicales. Por ejemplo, el tema de la pensión vitalicia que aprobó el Congreso en favor del expresidente Alberto Fujimori, aun cuando en términos estrictamente legales es claro que no le corresponde. En Cuarto Poder se trató este asunto y lo que se mostró es que varios de los funcionarios administrativos del Congreso que estuvieron involucrados en la aprobación de esta pensión tienen vínculos con Alianza para el Progreso y algunos más específicamente con el ex congresista y actual secretario general de dicho partido, Luis Valdés. Es el caso de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Heidi Figueroa Valdés, militante de APP desde el 2014, y el del jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, José Rubio Preciado, quien ha trabajado antes en el Gobierno Regional de La Libertad. Este último, según leo en el Comercio, fue cesado 10 días después de emitir su área justamente una opinión favorable para darle una pensión vitalicia a Alberto Fujimori, pero quien lo ha reemplazado es otro personaje vinculado a APP, Jorge Luis Torres Arabia, que ha sido incluso aportante de la campaña de Valdés. Luego está William Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Modernización, que digamos fue el que autorizó el desembolso. Este último ha sido 2 veces asesor de Richard Acuña en el Congreso. ¿Por qué la prensa considera relevantes estas conexiones con APP si la pensión favorece al líder histórico de otro partido, como es el caso de Alberto Fujimori? Por la razón de que este caso se está tomando como evidencia o indicio, digamos, del nivel de negociación o pacto que podría haber entre APP y Fuerza Popular. Recordemos que sus respectivas bancadas están en la presidencia y primera vicepresidencia respectivamente de la mesa directiva del Congreso hace ya varias legislaturas. APP es percibido como más cercano o incluso como aliado del gobierno de Dina Boluarte por tener a uno de los suyos, César Vázquez, como ministro de Salud. Pero la naturaleza de la relación entre APP y Fuerza Popular es algo importante de dilucidar para entender hasta qué punto están intercambiando favores. Recuerden que en política es normal que para ponerse de acuerdo los partidos decidan darse concesiones mutuas. Tú me apoyas en el tema X que me interesa a mí, yo te apoyo en el tema Y que te interesa a ti. Pero lo importante es entender si ese intercambio de favores está, como parte de ese intercambio se están ofreciendo cosas que no se deberían ofrecer, sea porque son ilegales, como en este caso la pensión a Alberto Fujimori, o porque están reñidas con la meritocracia, por ejemplo, como las llamadas repartijas de puestos claves en el Estado. Parte del acuerdo que para que también esté Perú Libre, por ejemplo, en la mesa directiva, parece haber sido en su momento el que se nombrara al ex abogado personal de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como defensor del pueblo. Hay otras cosas que se han tenido, o se ha visto que han tenido apoyo multipartidario en el Congreso, que son muy cuestionables, como la ley que redujo los plazos de la prescripción de los procesos penales, de lo que se quiso beneficiar el expresidente del Congreso, el apepista Alejandro Soto. Algunos podrían pensar que la pensión a Fujimori podría haber sido la moneda o una de las monedas de intercambio para que Fuerza Popular apoyase como nuevo presidente del Congreso a Eduardo Salguana, un congresista de APP cuestionado por sus vínculos con la minería ilegal. Dicho sea de paso, sobre Salguana hubo otra denuncia periodística en Panorama donde se reveló que el trabajador de su despacho, Yamil Marzuca Cortés, entre comillas, dupletea, es decir, trabaja al mismo tiempo como asesor de marketing y comunicaciones del Club César Vallejo, también vinculado, como sabemos, a la familia Acuña. En fin, por todo esto que les cuento, es que es importante averiguar qué tipos de intercambios de favores se están dando pues tras bambalinas entre partidos políticos, sobre todo si lo que se está otorgando de un lado es visiblemente ilegal, como es en este caso la pensión para Alberto Fujimori. Ok, segunda noticia. En Punto Final se publicó un reportaje con audios que muestran cómo a finales del 2022, cuando Dina Boluarte estaba a punto de suceder a Pedro Castillo como presidenta, su hermano Nicanor Boluarte y su amigo Víctor Torres, con quien impulsa ahora el Partido Ciudadanos por el Perú,
entraron en contacto con la entonces asesora de Dina Boluarte, Maritza Sánchez, para coordinar cómo harían para poner a su gente en puestos del Estado, en entidades como el MIDIS, el Minedu y el IPD. Nicanor Boluarte gestiona, por ejemplo, la contratación de una sobrina suya. Estos audios, revelados en su momento por el medio El Foco, fueron grabados por la propia Maritza Sánchez. Dice ella que para tener luego cómo defenderse si se veía pues en problemas legales. Sánchez, que estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación de Lima, afirma no haber atendido el pedido de Nicanor Boluarte. La Fiscalía, no obstante, le imputa a este el delito de negociación incompatible. La sobrina de Nicanor Boluarte, entre enero del 2022 y noviembre del 2023, registró órdenes de servicio con el Estado por más de 132.000 soles, según Latina. El 15 y el 16 de agosto está previsto que los involucrados en este caso declaren ante la Fiscalía. Tercera noticia. Los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón estuvieron involucrados en un incidente el fin de semana en el bar La Noche de Barranco, del cual tuvieron que retirarse debido a que otras personas estaban gritándoles fuera, que se vayan o cosas por el estilo. Las imágenes en video de lo ocurrido se difundieron rápidamente en las redes sociales y se aprecia en ellas el griterío en contra de Chirinos y Aragón. Se ve incluso que les lanzan cosas y parece que revienta un vaso de vidrio muy cerca del rostro de Chirinos. Aragón está grabando con su teléfono y cuando finalmente deciden retirarse, Chirinos lanza un par de improperios y muestra el dedo medio. La gente aplaude al verlos salir. Este es un incidente que podemos conectar con otros que hemos visto en años recientes, como cuando le lanzaron un cono en la cabeza al ex congresista Carlos Tubino, cuando le propinaron un puñetazo al congresista Burgos en las afueras del Legislativo, o cuando el congresista Edwin Martínez fue agredido por manifestantes en Arequipa, entre otros. Uno encuentra con bastante frecuencia en las redes sociales comentarios que celebran lo ocurrido cuando se trata de un congresista frente al cual se tiene críticas que bien podrían ser válidas. Los políticos en el Perú ciertamente dan muchas razones para que la gente se sienta urgida de confrontarlos en público. Yo creo que es importante que eso ocurra en alguna medida. En otros países, como en Estados Unidos, los congresistas participan en cabildos abiertos con sus electores, los llamados town hall meetings en inglés, donde estos les critican duramente si consideran que están haciendo un mal trabajo o apartándose de su mandato popular. Esto es, como les digo, perfectamente válido y necesario. Pero hay un umbral que, si se pasa, significa que ya no estamos hablando del control que razonablemente deben hacer los ciudadanos de sus políticos, sino que nos ponemos en un escenario en el que aprobamos o normalizamos la violencia en la política. La violencia verbal, pero también la violencia física. Patricia Chirinos es, que duda cabe, una de las congresistas que más apela a la agresión verbal en la forma como hace política, y eso, hay que decir, está mal. Algunos podrían señalar que ella misma ha contribuido a generar reacciones como la que se vio en el bar La Noche. Pero este es un tipo de racionalización que no debemos hacer cuando se trata de violencia, porque si todos racionalizamos la violencia contra los congresistas, que nos parece que hacen las cosas mal, que los hay y muchísimos, lo que vamos a terminar haciendo es tácitamente nos vamos a poner de acuerdo para que haya carta libre para que entre todos nos agredamos. Y el problema con la violencia verbal, como siempre les digo en el podcast, es que muy fácilmente lleva o se convierte en violencia física. Y no hay que perder de vista que, según se ven en las imágenes, en el caso de Chirinos revienta un vaso de vidrio muy cerca de su rostro. Estas situaciones no son para reír o para celebrar, yo diría. Tengo de hecho muchas críticas hacia la forma de hacer política de la congresista Chirinos, que ustedes han escuchado en este podcast, y sin embargo me toca aquí condenar categóricamente los extremos a los que se llegó con ella en ese bar, y por supuesto condenar a ella también por haber reaccionado improperios y gestos soeces en respuesta. Ok, cuarta noticia, pasando al frente internacional. En Estados Unidos, Kamala Harris, consiguió suficientes votos de los delegados de su propio partido, el Partido Demócrata, para convertirse oficialmente en la candidata que competirá en la elección presidencial contra Donald Trump. Esto debería haber ocurrido en la Convención Nacional Demócrata, que se va a celebrar todavía en un par de semanas, pero eligieron hacer una votación anticipada con los más de 4.000 delegados que se van escogiendo pues, en las elecciones internas del partido. Todavía hay tiempo hasta el lunes a las 6 de la tarde para que puedan votar estos delegados, pero con los votos ya efectuados, Harris ya superó los 2.350 votos requeridos y además sabemos que no hay nadie compitiendo con ella, así que ya oficialmente se le ha podido nombrar como candidata. Y de hecho eso la convierte en la primera candidata presidencial en la historia de Estados Unidos, que es mujer y afroamericana a la vez.
Y si bien la carrera presidencial se veía muy favorable al republicano Donald Trump cuando tenía enfrente a Joe Biden, con la renuncia de este último y su endoce a la postulación de Harris, las cosas se han puesto mucho más reñidas. De hecho, acaba de salir una encuesta de CBS que le da una ligera ventaja de 1 punto a Harris en el voto nacional y los tiene empatados con Trump en los estados que definen la elección. Quinta noticia, este fin de semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, condenó de forma enfática la, en sus palabras, detención arbitraria de centenares de personas que se manifestaron en contra de los cuestionados resultados electorales dados a conocer por el régimen autocrático de Nicolás Maduro en Venezuela. Luego de que el Consejo Nacional Electoral, el máximo organismo electoral venezolano, atribuyera la victoria en las elecciones presidenciales a Maduro, el pasado domingo estallaron movilizaciones por todo el país que ponían en duda unos resultados no avalados pues, por organismos internacionales y cuestionados duramente, por ejemplo, por el Centro Carter. Ante esto, el régimen liderado por Maduro ha detenido a más de 700 personas, entre los que se encuentran 2 reconocidos defensores de los derechos humanos en Venezuela, Kennedy Tejeda y Freddy Ferrer, así como un conocido líder de la oposición, Freddy Superlano, exdiputado de la Asamblea Nacional. Mientras todo esto ocurría, además, tanto Maduro como Jorge Rodríguez, que es el actual líder de la Asamblea Nacional, han pedido de forma pública el encarcelamiento de la lideresa opositora María Corina Machado y del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien, según los datos presentados por la propia oposición, habría resultado vencedor en los comicios del pasado domingo. La CIDH, a través de su más reciente comunicado, expresó que el gobierno venezolano, y esta es una cita textual, debe liberar inmediatamente a las personas detenidas y cesar la persecución contra quienes defienden los derechos humanos. Ya la semana pasada, la CIDH había exigido a Venezuela restablecer la independencia y el equilibrio de poderes, así como respetar el Estado de Derecho, a la vez que pedía garantizar el respeto irrestricto a las decisiones legítimas y democráticas tomadas por el pueblo venezolano en las urnas. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen inicio de semana. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group. Y ya nos encontramos el miércoles, ya que mañana es feriado. Que pasen muy bien su feriado. Hasta pronto.